Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Félix Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y presidente de la Refinería de Petróleo. En algún momento esta noche vamos a hablar un poco de los combustibles y esas cosas, porque le concierne directamente y es parte de sus responsabilidades. Pero yo quisiera seguir hablando sobre el tema político. Si, normalmente, ¿qué posibilidades le ve usted hoy en día? Ya usted dijo que si el PLD no se fragmenta por la división que existe en la cúspide, posiblemente sea el seguro ganador de las elecciones, dada como se ve en la observación política, pero hay otros factores que pueden influir en el ánimo de los electores dominicanos. El hecho de que la prolongación de un ejercicio del poder produce lo que se llama un hastío de la población, no un hastío político. Quizás ese hastío ya se esté gravitando sobre el futuro del PLD, en vista de que por lo menos no se ve que haya una intención de un relevo al más alto nivel. Y yo no creo mucho en esa tesis. Yo creo que hay gobiernos que al año hastían. Y creo que hay gobernantes que todavía a los 12 años están en sus buenas. El presidente Medina tiene hoy por hoy una aceptación altísima. Todavía debe superar el 54 o 55%. Sin embargo, si ha habido desgaste, porque bajaría del 62 al 54, que fue la última encuesta que yo vi. Pero evidentemente la aceptación que el presidente tiene en el ánimo de la población es muy alta en relación con la que tiene el PLD. Yo creo que sí. El PLD en esa misma encuesta andaba por el orden de un 47% en su nivel de simpatía. Pero el PRM en esa misma encuesta andaba en un 24%. Sin embargo, tanto Luis como Hipólito superaban ese 24%. Y en el caso particular de nosotros, claro que Danilo supera el 47% que tiene estoy diciendo de la encuesta última que yo vi, ¿verdad? Y de la que yo creo. Porque aquí hay encuestas y encuestas. ¿Y esa encuesta quién la patrocina? Es un grupo empresarial. Entonces yo me guío más por esa encuesta, porque no es una encuesta que tiene el sesgo de un patrocinio político. Ni se publica, ¿no? No, no se publica. Es ¿Por una qué encuesta razón que no no se publica? sale a... Bueno, es que hay empresarios que lo que les interesa es estar atentos y conocer por dónde va ¿Dónde va a poner su dinero? Claro, porque eso es así, eso no... En definitiva, yo repito, yo creo que básicamente el panorama que se ve ahora mismo es el siguiente. ¿Quién puede decir aquí que Abinader le gana a Hipólito o que Hipólito le va a ganar a Abinader? Nadie. No importa que una encuesta diga una cosa y la otra diga falta mucha agua de beber, porque Hipólito le llevaba a Danilo Medina 23 puntos y Danilo le terminó ganando las elecciones. Entonces todo puede pasar en esta sociedad y de nosotros, nuestra. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana tenemos varios precandidatos. Sería un absurdo negar que el compañero Leonel Fernández es el que goza del mayor nivel de aceptación. Yo recuerdo mucho una expresión de Juan Bosch en conversaciones privadas que me dijo un día, pero Felucho, es que naturalmente el doctor Balaguer tiene que tener un alto porcentaje de aceptación. Yo no sé si es un 30, no sé si es un... Acuérdate que cuando en el año 90 las elecciones se ganan, ninguno de los dos llegó al 40%. El Partido Reformista quedó por debajo del PLD y el PLD lo que sacó creo que fue un 34, 35%. Con un 2% más. Exactamente. Pero decía, cualquier gobernante que haya gobernado por muchos años tendrá siempre un segmento de la población que le agradezca algo. O le puso el agua, o le llevó la energía eléctrica, o desarrolló el barrio, construyó un programa de viviendas, en etcétera. el PLD y en los gobiernos del PLD se ha dado un fenómeno muy, muy interesante, y es que el endiosamiento póstumo de la figura de Juan Bosch, que riñe con el concepto que él tenía del poder. Recuerdo yo muy bien que él decía cuando fue a México, invitado por Adolfo López Mateos, que fue la primera vez que el gobierno mexicano invitó a un presidente en ejercicio a la fiesta del Grito de Dolores, que es la fecha de independencia de México, y que se dio exactamente casi 2 semanas antes del golpe aquí en República Dominicana. Él rechazó la condecoración que le quiso imponer el gobierno mexicano, porque entendía que esos signos exteriores del poder eran rechazados por el pueblo dominicano por la experiencia que habían tenido con Trujillo. También se dio el caso de que nunca usó en el territorio nacional
la banda presidencial. Y nunca anduvo en carro pecueso largo. No, y entonces nunca aquí, andaba con aparataje entonces militar. Aquí hay muchas, no hay una obra en un sector de la economía dominicana, un sector de la construcción que no lleve el nombre de Juan Bosch. Entonces, a mí me parece que ese culto de la personalidad de Bosch riñe con el concepto que él tenía de la política. Sí, pero en eso se aplica lo siguiente, Miguel. Yo recuerdo un día que yo le dije a Leonel, siendo Leonel presidente, Leonel, ¿y qué tiene que ver Juan Bosch con el aeropuerto de Samaná? O con un hospital. Hablamos también del hospital. Y me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa, Felucho? Y la respuesta fue convincente. Pero es que el de las Américas se llama Peña Gómez. ¿Y qué tuvo que ver Peña Gómez con ese aeropuerto? El de la Isabela se llama Joaquín Balaguer. Entonces lo que deberíamos hacer es comenzar a quitar nombres, ¿no? Eso le dije yo. Esa fue mi respuesta. Pero esta sociedad no lo entendería. El pueblo dominicano no entendería Sí, eso. pero yo creo que se abusa mucho también. Bueno, es que mira, yo un día le dije al ministro de Educación de ese momento, porque hemos tenido varios ministros de Educación en los 6 años que lleva el compañero Danilo Medina, justo por la investigación en la que yo estoy trabajando sobre los grandes constructores en la historia dominicana. Y entonces cuando me meto en el sector de educación, Danilo Medina, por cierto, es el presidente que más aulas y escuelas ha construido en toda la historia dominicana. Incluso por encima de Balaguer. Por encima de Balaguer, que queda en segundo lugar, y de Leonel Fernández, que queda en tercer lugar. Luego ya Trujillo, en cuarto lugar, en materia de escuelas y de aulas. Pero es curioso que el presidente Fernández, durante su ejercicio, se opuso a la aplicación de la Ley General de Educación. ¿Tú dices lo del 4%? Lo del 4%. No, Leonel no, Hipólito tampoco. Nadie lo había asignado. El único que lo implementó fue Danilo Medina. Sí, pero el caso que se daba con el doctor Leonel Fernández, que yo nunca le encontré explicación a su actitud, era que él era un ejemplo vivo, y sigue siendo un ejemplo vivo, de lo que la educación puede hacer por una persona. Él es un ejemplo vivo, como ningún otro político dominicano probablemente. No creas, nosotros hemos tenido muchos grandes políticos de origen humilde. Bueno, pero él es un ejemplo vivo de eso. Okay. Y a mí me extrañó mucho de que él siempre buscara un pretexto para justificar su oposición a que se aplicara ese 4%. Yo creo que eso obedecía más a otro criterio. Realmente, y yo personalmente me identifico mucho. Y no lo estoy criticando, no estoy señalando nada de carácter social con eso. Yo personalmente me identifico mucho con yo me considero estoy entre quienes consideramos un absurdo que una ley pueda disponer un porcentaje del Producto Bruto Interno para determinada área, porque eso no puede ser así. De momento, cuando terminemos de construir escuelas y cuando terminemos de mejorar el conocimiento y la formación del magisterio y cuando terminemos en fin, hasta de dotar de autobuses a todas las escuelas para que los niños puedan ir y dejen de caminar 2 cuadras o 4 cuadras, porque ahora cada barrio quiere que le hagan su propia escuela. Cada campo quiere que le hagan su propia escuela. Mi papá tenía que ir a caballo a 5 kilómetros de derramada del campo de La Vega donde vivía para ir al Pino a recibir educación. Ahora no, ahora nadie quiere caminar, nadie quiere montar a caballo. Yo supongo que tú montaste en la guagua de 2 pisos que iba a la universidad, al liceo Presidente Trujillo, que se llamaba entonces. Yo llegué a montar aquí en la capital en la guagua de 2 pisos cuando venía de visita, porque yo soy vegano y yo vivía en La Vega. En La Vega no teníamos en ese momento ni guaguas de 1 piso. No teníamos que coche al lado por caballo. Pero lo que quiero decir es que, en definitiva, yo soy de los que se inscribe dentro de ese grupo que entiende que no debe haber leyes, aunque la aprueben, porque aquí se aprueban muchas leyes. Leyes que luego no se aplican. Que luego no se pueden aplicar, exacto. Entonces, lo que yo decía, Miguel, bueno, el día que se agote eso, le vamos a seguir dando el 4% de educación. Y yo, por ejemplo, propiciaría más que ese 4% se aplicara no solamente a la educación preuniversitaria, sino también al atletismo, al deporte escolar, al Ministerio de Cultura, en cuanto tendría que ver la formación cultural acompañando la formación docente. Porque también esa es la otra. Yo no concibo una sociedad que gradúe de ingenieros, de médicos y abogados, y gente que no sepa quién fue Beethoven, quién fue Mozart, quién fue Shakespeare, quién fue, Walt Whitman, quién fue Cervantes. Entonces yo aspiro
Más bien, una buena educación tiende a mostrar eso o enseñar claro eso. que sí. La buena formación, la educación integral o formación integral, tiene que ser la combinación de la parte educativa formal y la parte de la cultura. Entonces yo propiciaría eso más. Yo quisiera ver a los niños dominicanos con odontólogos en las escuelas, con médicos pediatras en las escuelas, y que todo eso se le caiga al presupuesto. Correcto, Pero tendríamos una sociedad mucho más sana, mejor formada, pero si no más inteligente. Si no hay un 4%, no se puede hacer nada de eso. Lo que estoy diciendo es que, Miguel, lo que estoy planteando es, si a mí me dicen que ese 4% abarcaría todas esas cosas, yo estoy totalmente de acuerdo. Bien, permítame hacer una nueva pausa. Regresamos esta noche con nuestro invitado del día, el licenciado Félix Jiménez, mejor conocido como Felucho, quien es miembro del Comité Político, repito, del Partido de la Liberación Dominicana.